Me grabo. Es un arte de los que tuvo mucho poder durante muchos años, estuvieron muy bien posicionados todos los egipcios, ¿no? Dice que el arte egipcio es más conocido y estudiado. eh, Son las obras del Antiguo Egipto, estamos hablando entre los años 3000 antes de Cristo y 30 antes de Cristo, que no ha perdurado hasta la actualidad. Principalmente monumentos funerarios y templos en los que se han encontrado esculturas y pinturas egipcias. Dice, arte egipcio en cuestión de arquitectura. La arquitectura dice, al ser un arte religioso y estar tan presente en la creencia en la vida más allá de la muerte, es lógico que la mayoría de las construcciones que se conservan sean tumbas para los faraones y su corte, como son las mastabas, las pirámides e hipogeos, o templos destinados al culto de los dioses. Es una arquitectura de grandes dimensiones en la que se prefiere la piedra por su durabilidad, aunque también se usaban los ladrillos de adobe adintelada y de líneas rectas. Chicos, los egipcios, como bien mencionan por aquí, eran unos fieles creyentes de la vida más allá de la muerte. Eran de esas culturas que ellos estaban al pendiente de cómo iba a ser la vida, o sea, o pensaban que había una parte de gozar la vida más allá de la muerte y o que en algún futuro ibas a reencarnar en alguna otra, en algún otro cuerpo, ¿no? Tu espíritu se conservaba, todo se conservaba y el momento de una reencarnación, tu espíritu reencarnaba. Tu cuerpo como tal no, pero sí tu espíritu volvía a reencarnar. Algunos, algunos de ustedes han visto las películas de La Momia, las últimas que han estado saliendo, no la de Tom Cruise, las viejitas. Podemos ver en podemos ver en estas películas, chicos, que no hay un Dios en los que ellos creen, hay muchos dioses en los que ellos creen y muchos dioses a los que les rinden un tributo bastante grande, ¿no? Entonces, en este caso, dice que estos tributos o el cómo ellos rendían tributo a sus dioses y a sus faraones y a sus personajes importantes era mediante unas tumbas funerarias pero enormes, ¿no? Así, grandísimas. Vamos, déjenme les busco ejemplos de... Les comparto pantalla. Estas son las mastabas, chicos. Ellos dicen que conservaban la mayoría de las construcciones o de la arquitectura que se vio en los egipcios eran por medio de las tumbas para los faraones y su corte, es decir, la tumba para el faraón, que era el más importante, y para su corte, sus brazos derechos, su familia, su descendencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estas son las mastabas como tal. Si se fijan, eran como unas pequeñas casitas que estaban puestas a lo lejos en el desierto, ¿no? Si vemos como que la estructura de las mastabas era básicamente esto, chicos. Esta era la mastaba, tenía una parte como de ventilación y acá abajo es donde realmente ponían el sarcófago. Esta parte de arriba la utilizaban ellos para poner ofrendas. Miren, aquí está descrito. Aquí había una capilla con una mesa de ofrendas en donde tú llegabas y le dejabas tu ofrenda y al faraón, dependiendo de lo importante que haya sido, era la importancia también que se le tenía que dar a su mastaba o eh, a su pirámide, en este caso eran mastabas inicialmente. Aquí se le ponían las ofrendas, tenían un pozo cegado,
Ah, bueno, aquí había una sala con una estatua del difunto, aquí adentro tenían una estatua que simbolizaba a él o que era igual a él, el pozo cegado, y acá abajo estaba la cámara funeraria y el sarcófago. Esto era lo que estaba enterrado, chicos, esto era lo que nadie podía ver, el sarcófago y lo que era la cámara funeraria. ¿Por qué? Aquí era donde se le metían sus riquezas, chicos. Acuérdense que cada que estas personas se fallecían, los sepultaban no nada más a ellos así solitos, sino los sepultaban junto con todas las riquezas que hayan tenido ellos, ¿no? Claro, es el ejemplo de un faraón importante que ahorita vamos a hablar de él. Ahorita les voy a poner un par de videos para que nos demos cuenta cómo realmente o qué tan importante era toda esta cuestión de las tumbas, ¿no? Luego dijo que obviamente tenemos las pirámides. Esos todos las conocemos, ¿no? Todas las ubicamos, las pirámides y los hipogeos. Déjenme les pongo. Los hipogeos son un poquito más grandes, un poquito más como si fuera un templo más bien, y este es uno de los más conocidos. Em, este hipogeo, no me acuerdo el nombre de cómo se llama exactamente. Ahorita en el video que les voy a poner, ahí lo mencionamos. Miren, este es otro hipogeo que son monumentos funerarios que pueden tener en las afueras este tipo de representación también ahí de esculturas. Eh, O la otra cosa que construían eran los templos destinados al culto de los dioses, ¿ok? Esos templos en los cuales los destinaban para que los dioses fueran, pues, adorados, tuvieran su propio espacio, tuvieran su parte ahí que a todo mundo le gustaba, ¿no? Luego dice, el arte egipcio en cuanto a la escultura. Dice que en las tumbas y templos se han encontrado principalmente esculturas de bulto redondo y bajos relieves tallados en piedra, bronce o madera pintada. Los motivos son variados, como por ejemplo los faraones y otros personajes de la corte, dioses, animales y escenas de la vida cotidiana. La cabeza de las esculturas es la parte más realista, aunque sin expresión en el rostro. Los cuerpos se representaban de frente, idealizados, rígidos, con los brazos y las rodillas juntas y sin definir la musculatura, hasta la época de los menfitas. La importancia de la figura en la composición se jerarquiza por su tamaño de mayor a menor. Es decir, cuando ellos creaban unas esculturas, chicos, o cuando un faraón pedía que le crearan una escultura, ese faraón decía, ¿sabes qué? Yo no quiero una escultura cualquiera. Yo quiero una señora escultura porque yo soy muy importante, porque yo soy muy, o yo me creo muy importante, ¿no? Entonces, este tipo de esculturas, chicos, ellos creían que entre más grande era la escultura que les hacían, más poderosos iba a ser o más personas cuando vieran su escultura iban a pensar que eran más poderosos. Listo, entonces, entre más grande la escultura, más grande el poderío que haya tenido ese faraón como tal, ¿no? Dice que se encontraron muchas esculturas de bulto redondo, los bajorrelieves, que también ya explicamos cómo son, tallados en piedra, bronce y madera pintada. Acuérdense que los de madera son menos duraderos, pero los de piedra y los de bronce son más duraderos y son los que se han ido encontrando en otras generaciones más adelante. Am, las esculturas eran muy realistas en cuanto al cuerpo, pero en cuanto al cuerpo y al rostro, solamente que los rostros los manejaban sin expresión, eran como rígidos, o sea, como si estuviera vaya, la cara de cualquiera de nosotros, pero sin tener una expresión, sin tener una expresión de felicidad o de admiración o de tristeza o de enojo, nada, no existía nada, solamente eran así como rígidos, serios totalmente.
Los brazos, las rodillas estaban juntas, sin musculatura, hasta los menfitas, que fue cuando ya empezaron a hacer este tipo. Luego viene el arte egipcio en cuanto a la pintura. Dice que la pintura tiene un valor secundario en el arte egipcio. La pintura no era tan importante, era muchísimo más importante la escultura, muchachos, y sobre todo la arquitectura. Dice, la pintura tiene un valor secundario en el arte egipcio, se emplea como acabado de la escultura para decorar paredes en adobe, en construcción menos relevantes y en papiros. Ligada a la escritura jeroglífica, comparte las mismas convenciones de representación que el bajo relieve. Manejaban sin fondo, la superficie plana, imaginario y neutra, sin perspectiva, con lectura en filas horizontales y verticales. Los escritos que ellos hacían los podían hacer en horizontal y los podían hacer en vertical porque usaban jeroglíficos solamente. Ahorita en los videos vamos a ver ejemplos de jeroglíficos. Dice que había una escala jerarquizada de las figuras dentro de la composición y no existe el punto de vista único. Las imágenes son diagramas compuestos con las partes más expresivas de las figuras, como por ejemplo una figura humana que se representa con las piernas y la cabeza de perfil, pero con un ojo y una ceja en el torso frontal. Chicos, si yo les pregunto, ¿ustedes creen en la reencarnación? ¿Creen en la vida después de la muerte? Comentan por aquí algunos que sí. Imagínense lo importante que era ellos, lo más valioso que ellos tenían en la vida era el saber que en algún momento futuro después de su muerte iban a regresar. Entonces, ellos se preocupaban mucho por las cuestiones de la riqueza, de las jerarquías y demás, porque cuando yo regresara o mi espíritu regresara, yo pudiera tener esa parte todavía, pues ahí conmigo todavía bien presente, ¿no? Obviamente todo esto gracias a los dioses, gracias a muchísimas cosas y a los sistemas que ellos manejaban de momificación también en ese momento. La pintura dicen que esta era una parte secundaria, no era tan importante. Más bien la pintura lo aplicaban como un acabado a las esculturas o un acabado a las paredes que podían ellos estar pintando. Es decir, yo hacía una figura, una escultura y luego le decía a un pintor, oye pintor, ven, ponle aquí una sombrita, ponle aquí un obscurito para que se vea más bonito, para que haya un cierto contraste. Y ahí esta persona podía como que emplear esa parte de la pintura, pero como tal no era tan importante. Dice, mira, bueno, les voy a poner ejemplos estas son algunas de las esculturas que podemos encontrar, que les digo que son rostros totalmente, pero sin ninguna expresión, solamente idealizados. Si nos fijamos en esta, por ejemplo, chicos, es una escultura que todos están exactamente igual, brazos juntos, rodillas juntas, piernas juntas. En este caso están sentados, pero fíjense, y todos del cuello para abajo están exactamente igual. Esta ya está quebrada, pero todos en realidad estaban exactamente igual. No había ninguna forma en la que ellos pudieran estar viendo o estar poniendo algo distintivo de las esculturas. Luego, en cuanto a la pintura, podemos encontrar este tipo de pintura. Dice, característico de la pintura egipcia es la importancia de la línea por encima del color. Una paleta de colores planos sin degradar ni efectos de claroscuro reducida a negro, blanco, azul, amarillo y verde y sin mezclas. Si se fijan, los cuerpos, bueno, dice aquí que podían jerarquizar por tamaño, ¿no? Si nosotros vemos esta pintura, podemos ver claramente quién es el
mero bueno, ¿no? Por así decirlo, o quién es el importante. ¿Cuál va a ser? Pues este monito. ¿Por qué? Porque está representado más grande que los mortales o que la gente normal, por así decirlo, ¿no? Se podía distinguir eso entre ellos. En este caso también tenemos como que a los personajes importantes y todo lo demás pues se ve en un tamaño básicamente pequeño. La mayoría de las cosas, chicos, fíjense que los van a poner cuerpos de frente, es decir, miren, o sea, como que el torso este está de frente, el torso y cadera. Lo único que está como en diagonal o de lado son la parte de las rodillas, las piernas y la cabeza, como si la cabeza prácticamente estuviera de perfil y solamente se apreciara la nariz, una parte de la boca, un ojo y una ceja, ¿no? Todas las pinturas están exactamente igual. En este caso están haciendo alusión a algunos dioses aquí también, que les ponían cabezas de animales para hacer unas combinaciones ahí de poderío. Y pues bueno, estos son los colores que utilizaban. Fíjense, la mayoría estaban pintados sobre colores neutros o claros. Aquí hay un beige, por acá hay un blanco. La mayoría estaba utilizándose este tipo de productos, más bien este tipo de colores de trasfondo neutros, diferentes a otras culturas que usaban otro tipo de colores. Vamos a leer el arte de la Mesopotamia, chicos, para ahorita en la siguiente clase les pongo los videos que les estoy comentando. La Mesopotamia va muy de la mano con los egipcios. Vamos a ver aquí cuál era la diferencia entre estas también. Dice que el arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que florecieron en las riberas de los ríos Tigris y Eufrates, desde el Neolítico hacia el sexto milenio antes de Cristo, hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 antes de Cristo. Entre ambas fechas se desarrollan las civilizaciones como Sumeria, Acadia y Babilonia. Hacia la mitad del siglo III, hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo, se produjo el florecimiento de la metalurgia. Si bien desde milenios atrás se fabricaban objetos de metal a base de materiales metálicos encontrados tal cual con la naturaleza, algo que ellos llamaban el metal nativo, y dice que fue en este periodo cuando aparecieron las primeras técnicas de forja y de obtención de metal a partir de minerales metalíferos. Además de los metales preciosos, como el oro, la plata y su aleación natural. Ay, perdón. Su aleación natural al electro y del plomo, entre los primeros metales destacó el cobre, que poco después se comenzó a aliar. No me... Ok, se comenzó a aliar el cobre, se comenzó a aliar con el estaño, que fue la parte de el cobre se empezó a aliar con el estaño o con el arsénico para fabricar bronce, que a diferencia de las anteriores, relativamente fáciles de trabajar, era un material resistente y adecuado para la fabricación de armas y todo tipo de utensilios y obras de arte, lo que requería su fundición y la obtención de la forma requerida mediante un molde o la técnica de la cera perdida. En estos dos tipos de bronce convivieron durante unos 1000 años en diferentes zonas geográficas del Antiguo Oriente Próximo. El bronce arsenioso se dio al sur de Mesopotamia, en Canaán, al este de Antolina, y en el Cáucaso el bronce de estaño en toda Mesopotamia, como Irán, Cilicia y Siria y Cilicia. La única región en donde estos dos tipos de bronce convivieron fue en Mesopotamia hacia principios del segundo milenio antes de Cristo. El bronce de estaño o el que estaba combinado con el estaño terminó por desaparecerse, por imponerse, perdón. Dice que fue hacia el 1200 y 1000 antes de Cristo
cuando se incorporó el uso del hierro en la metalurgia, posiblemente a partir del descubrimiento de la tecnología de la carburación, aunque en esta época su escasez y alto precio, muy superior al del cobre y en muchos casos similar al oro, restringía su uso al ámbito militar y no se popularizó hasta mucho más tarde. Es decir, chicos, los de Mesopotamia o los mesopotámicos eran muy similares a los egipcios, manejaban este tipo de metales o fueron conocidos por manejar muchos metales, en este caso oro, plata, el electro, el cobre, que después se convirtió también en bronce, ya cuando lo empezaron a combinar con otras aleaciones. Y estos eran como que lo que ellos se ponían en representación para estar haciendo, para ser distinguidos de los demás, ¿no? Pero lo que más los distinguió en este caso fue el descubrimiento del hierro, lo cual ellos supieron que el hierro empezaron a ver que era un metal muy duradero y que podía tener ¿cómo les llamo? Muchos usos muy importantes. Pero como el hierro en ese momento era muy caro de conseguir, era prácticamente tan caro como conseguir el oro y tan difícil como conseguir el oro, pues solamente se dejó como para ámbito militar, le llaman aquí. Es decir, se utilizaba solamente para los guerreros, para los escudos, para las espadas, para ciertas cosas que solamente se utilizaban en la parte de la guerra o cuando las personas iban a pelear a otro lugar, ¿no? Dice que la determinación geográfica, escasa disponibilidad de piedra y abundancia de arcilla, se ha considerado la causa principal de la preferencia de la Mesopotamia por el adobe y el ladrillo con base de material de su arquitectura, aunque gran parte de la arquitectura es adintelada, con el uso de vigas de madera. El arco y la bóveda son adecuados para su construcción con dovelas de ladrillo, son más comunes que en la arquitectura egipcia, y la principal diferencia con esta fue la mucha menor importancia de los monumentos funerarios. Son otras dos tipologías básicas para el urbanismo y la arquitectura, las que nacieron en la Mesopotamia, en el templo y el palacio. Es decir, chicos, en la parte de los mesopotámicos, ellos seguían haciendo sus construcciones, usaban mucho el adobe, usaban mucho el ladrillo. Dice también que seguían usando la parte de adintelada, que eran el uso de vigas de madera para dar ese soporte a las construcciones que ellos hacían. Los arcos y las cuestiones de la bóveda seguían siendo también parte característica de la era mesopotámica. Pero dice que la diferencia aquí es que no le daban ya esa importancia a los monumentos funerarios como los egipcios. Los egipcios, los egipcios podían tener una súper importancia en esto. Podían tener muchísima importancia para la cuestión de los funerales y los mesopotámicos no. Ellos decían, ok, sí le damos ese sentido, sí estamos como que sí le rendimos ese tributo a los muertos o a los difuntos o a los que ya no están con nosotros, pero de una manera muy tranquila, mucho más diferente a lo que los egipcios lo hacían, ¿no? Ya no estaban tan creyentes ellos en la vida después de la muerte como lo hacían los egipcios también. Dice que ellos se concentraron más en la creación del templo y el palacio. ¿Qué creen? Al empezar a hacer estas creaciones de templos y de palacios, empezó a tomar fuerza otro tipo de ramificaciones que perduró por muchos años. El templo, grábense esa palabra porque vamos a estar hablando de esto durante varias épocas hasta que se cambia de nombre de templo a iglesia como tal, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer la cuestión del templo, la cuestión del palacio, empezaron a darle como que esa importancia muy, muy marcada. Chicos, ya se va a cortar la sesión, vámonos a déjenme la cierro, la desconecto y nos reconectamos ahorita en 10 minutos en lo que hago la nueva liga y se las mando nuevamente. 6:50 nos estamos reconectando, muchachos. Les mando la nueva liga.